Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas a todos. Y bueno, vamos a tener la última clase con contenido parcial, en el cual vamos a estar cerrando el tema que vimos el martes pasado de diseño relacional. Vamos a estar trabajando más que nada con las filminas de los algoritmos, lo que era parte 2 de algoritmos, que si recordamos un poco el tema de las inferencias ya las vimos, eran los axiomas o distintas reglas en que en base a la definición de una dependencia funcional me podía generar nuevas dependencias. Y la de clausura de conjuntos de dependencias funcionales y atributos las vimos también. En realidad vimos más la de atributos que la dependencia funcional. Yo sabía que estaba faltando algo, me estaba faltando el cosito para señalar. Ahora lo abro. Si me deja la máquina. Hablamos más de la clausura de un conjunto de atributos. Perdón, pero esto lo voy a usar seguro en algún momento. La clausura del conjunto de dependencias, como que dijimos que quizás no era tan útil calcularla porque me dan una bolsa llena de dependencias funcionales, con trivialidades, con redundancias, pero la clausura del conjunto de atributos sí está bueno porque me permite conocer, para un conjunto de atributos en particular, qué cantidad de atributos o cuáles son los atributos que dependen de ellos. Empieza por un conjunto que son ellos mismos, porque el valor de ellos obviamente depende de sí mismos, y después, si hay alguna dependencia funcional que puede ir agregando otros atributos, se va aumentando esta cláusula. Hasta ahí habíamos llegado. Acá yo tengo un pequeño resumencito, porque después empezamos a hablar de formas normales, y si recuerdan bien, teníamos la definición de tres formas normales importantes. La segunda forma normal, en la cual no hay dependencia parcial para atributos no primos sobre las claves candidatas. Es decir, no está en segunda forma normal si encuentro algún atributo no primo que tenga una dependencia parcial sobre la clave candidata. Y está en segunda forma normal cuando para todos los atributos no primos hay una dependencia total con las claves candidatas. La tercera forma normal, la definición ya empezaba a hablar de las dependencias funcionales y me dice que para cualquier dependencia funcional x determina y que no sea trivial, tiene que darse o una u otra cosa. O bien x es superclave, o bien el lado derecho menos el lado izquierdo tiene que ser todos atributos primos. Con que sea al menos una de esas ya cumple la regla. Si alguna dependencia viola esta regla, entonces no está en tercera forma normal. Y finalmente, forma normal Westcott es como algo un poco más restrictivo de la tercera forma normal, que para toda dependencia no trivial x determina y, el lado izquierdo tiene que ser superclave de R. Bueno, esto, como habíamos visto también, es un tema de que cada una está contenida en la otra. Es decir, si está en tercera forma normal, tiene que sí o sí también estar en segunda y también en primera. Si está en forma normal Westcott, está en todas las anteriores. Entonces, si a mí me dan un esquema y me dicen ver en qué forma normal está, yo tengo dos alternativas. O empiezo a probar desde la máxima, de forma normal Westcott, me fijo si está, si no está, me fijo si está en tercera, si no está, me fijo si está en segunda, y cuando encuentro una en la que esté, ya sé que está en esa y en todas las anteriores. O podría hacerlo al revés, podría decir, bueno, está en primera forma normal porque todos los atributos son atómicos e indivisibles, y empiezo a ver si está en segunda, empiezo a ver si está en tercera, y en la primera que no esté, freno. O sea, tiene las dos alternativas, está en ustedes elegir cuál de las dos les gusta. Ahora, lo que nos interesa en esta clase, que vamos a estar llegando más bien sobre el final, es cómo en base a un conjunto de un esquema de relaciones, perdón, que no esté en cierta forma normal, cómo lo llevo a alguna forma normal en particular. La segunda no es tan útil, con lo cual no vamos a ver un algoritmo de cómo llegar a segunda, pero sí vamos a ver un algoritmo de cómo llegar a tercera y otro algoritmo de cómo llevar a forma normal Boyce-Codd. Ambos algoritmos me van a dar una descomposición sin pérdida de información, porque eso es fundamental, y solamente el algoritmo de tercera forma normal me va a dar sin pérdida de dependencias funcionales. El de forma normal Boyce-Codd no me garantiza de que no haya pérdida de dependencias funcionales. Recuerden que entre estas dos, la de forma normal Boyce-Codd tiene menos redundancia, pero puede llegar a perder algunas dependencias funcionales. Si ustedes se fijan, en realidad las tres definiciones que tenemos, estamos hablando o de atributos primos, o de superclaves, o de claves candidatas, con lo cual, cuando querramos hacer algún tipo de, ¿cómo se dice?, de detección de en qué forma estamos, necesitamos saber cuáles son las claves candidatas de R y no siempre la vamos a tener. Con lo cual, algo que vamos a ver antes de los algoritmos es lo que tenemos aquí. Cómo calcular las claves candidatas de un conjunto de atributos y sus dependencias funcionales asociadas.
Recuerden que atributo primo es que pertenece a al menos una clave candidata. A una clave candidata, a 2, a 5, a las que fuera, pero al menos una. Así que bueno, esta es una pequeña introducción. ¿Me siguieron con esta pequeña pavada? ¿Estamos Sí, bien? vamos bien. Bueno, entonces, antes de empezar a todos los algoritmos, vamos a hablar de equivalencia de conjuntos de dependencia. Si bien dimos una pequeña definición, creo, la clase pasada, que decíamos que si la clausura del conjunto de dependencias es igual, entonces son equivalentes. Vamos a pensarlo con un ejemplo un poquito más sencillo. Imagínense que yo les doy este R, un R con 3 atributos ABC, y le doy estos dos conjuntos de dependencias. F1 solamente tiene que A implica B y B implica C, o que A determina B y B determina C, y F2 tiene las mismas dos dependencias funcionales y una tercera que es que A determina C. La pregunta es, ¿estos dos conjuntos son equivalentes o no? Yo creo que sí, porque podés llegar a lo mismo. Como de A vas a B y de B Exactamente. vas a C, A vas a C, básicamente. Perfecto. Sí, si se acuerdan, por la regla de transitividad, si bien acá no está explícito que A determina C, está implícito porque si para una hay un único valor de B y para cualquier B hay un único valor de C, entonces parece A tiene que haber un único valor de C, porque está condicionado en base a que hay un único valor de B. Entonces, estos dos conjuntos en sí son equivalentes, por más que tienen distintos elementos. Si usted me dice, bueno, es solo una dependencia funcional que difieren, son bastante parecidos. Entonces, yo puedo empezar a hacer esto. Miren, voy a empezar a agregar cosas. Acá voy a empezar a agregar AC determina a BC. Que lo que hice fue agregar C de los dos lados en la primera dependencia funcional. Después voy a agregar C determina a C. Después voy a agregar a BC determina a B, otra dependencia trivial. Empecé a agregar dependencias que no aportan nada. Y siguen siendo equivalentes, ¿verdad? Sí, No sí. saben si hay trampa. Ah, bien, se la jugaron. Perfecto. Sí, siguen siendo equivalentes porque todo lo que agregué son trivialidades. ¿Sí? O son triviales, o son cosas que se podían inferir en base a los anteriores. Si yo sabía que A determina B, entonces A y algo más determina a B y a ese mismo algo más. ¿Y con cuál conjunto les parece que es más piola trabajar? ¿Con F1 o con F2? Con F1. Con F1, bueno. Entonces, en base a eso, antes de ver el algoritmo incluso de claves candidatas, vamos a ver el algoritmo de un cubrimiento minimal, que básicamente lo que me dice es, si yo no conozco estos dos conjuntos, si a mí de entrada me dan F2, ¿cómo puedo hacer para tratar de que ese F2 sea lo más pequeño posible en base a que tenga cosas que no sean innecesarias? Entonces, lo que vamos a ver es un algoritmo que en base a un conjunto de dependencias funcionales me dé otro conjunto de dependencias en el que no sobre nada. Acá, en este caso, se entiende de que sobra todo esto que estaba acá porque tiene la misma expresividad que lo anterior. ¿Sí? Pero ojo con esto, porque no es que hay que sacar porque sacar. Porque ustedes podrían decir, podría yo tener un F3 que sea simplemente, mandé macana, A determina a C. Porque si A determina B y B determina C, lo puedo expresar con una sola dependencia funcional que es A determina C. Y ojo que este no es equivalente a los dos anteriores, porque si bien en los dos anteriores se cumplía que A determina C, acá de forma explícita y acá de forma implícita por la transitividad, si bien esta dependencia estaba en nuestros lados, acá hay algunas dependencias que acá no está. El A determina B en F3 no está, con lo cual yo podría vincular a un mismo A con más de un B porque no me dicen nada de esta restricción. Entonces no es que vamos a sacar dependencias funcionales porque sí. Las que podemos sacar, por ejemplo, de F2 podríamos sacar y se la podemos sacar porque se infieren en base a las otras dependencias. Pero tengan mucho cuidado que F1 y F2 no son equivalentes a F3. ¿Queda claro con este ejemplo? Sí, clarísimo. Bueno, espectacular. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio que es llevar un Fmin. Creo que tenemos una pequeña definición de lo que es un cubrimiento minimal. Bueno, dijimos que si había dos conjuntos de dependencias funcionales F y G, decimos que un conjunto de las dependencias cubre al otro cuando toda dependencia que está en el otro puede ser inferida a partir de las que están en F. ¿Sí? Y dos conjuntos son equivalentes cuando cada uno es cubierto por el otro. Es decir, si F cubre a G y G cubre a F, son equivalentes. Acá en el ejemplo que había dado antes, no se daba que, con F1 y F3, no se daba que los dos cubrían, que uno cubría al otro y el otro al primero. Pero entre F1 y F2, sí. Entonces está bueno saber que hay posibilidad de que dos conjuntos bastante diferentes sean equivalentes. Y sabemos que son equivalentes cuando sus clausuras coinciden. Es decir, todas las dependencias que yo puedo sacar de F coinciden con todas las dependencias que yo podría
llegar a sacar de F. Bueno, acá tienen un ejercicio, si lo quieren lo pueden hacer. No lo vamos a hacer ahora porque tenemos un poquito del tiempo limitado. Y acá está lo que les decía recién, que dado un conjunto de dependencias F en particular que me dan, me interesa encontrar uno equivalente con la menor cantidad de cosas que haya, es decir, que no sobre nada. Buscamos una cierta minimalidad. Y lo que queremos es que no haya atributos innecesarios del lado izquierdo y no haya dependencias redundantes. Entonces, vuelvo un poquito al ejemplo. Bueno, lo que ya lo borré, pero que todas las dependencias funcionales que había agregado no estén. Y también si acá en vez de B determina C, me ponen CB determina C, que esta C se vaya, porque es innecesaria. Lo que importa es que el B determina C. Igual no es un ejemplo, lo hice simplemente ejemplo, no quiere decir que C determina C estuviera ahí de más. Ahora lo vamos a ver bien con un ejemplo cuando me sobran cosas a la izquierda. Pero queremos que si hay algo a la izquierda que está de más, que no era necesario, lo pueda sacar. Y bueno, cuando encontramos algún conjunto de dependencias funcionales equivalente al F original, que cumple estas dos propiedades, no hay cosas de más de la izquierda y no hay dependencias de más, lo llamamos un cubrimiento minimal de F y lo representamos generalmente como F min. Le ponemos min al lado para decir que no hay redundancias ni atributos innecesarios del lado izquierdo. Y acá tenemos un algoritmo de 3 pasos para llegar a un cubrimiento minimal, que de vuelta lo tenemos en un super pseudocódigo, pero se lo voy a explicar con un ejemplo, porque para mí queda un poquito más claro. Entonces, imagínense que me dan este conjunto de dependencias F, y yo quiero llevar a un F min, que puede llegar a ser igual al anterior si no sobra nada, o puede ser un poquito más reducido. Entonces, como dije antes, son 3 pasos. Paso 1 es el paso que en realidad no está quitando redundancia, sino que me prepara todo. Me dice que el paso 1, busco que todo lado derecho tenga un único atributo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a llamarlo F1 a mi nuevo conjunto. ¿Qué es lo que hago? Busco dependencias funcionales cuyo lado derecho sea de más de un atributo. Por ejemplo, esta. D determina EG. Y lo desdoblo en 2 dependencias funcionales. Por un lado, D determina E. Y por el otro lado, D determina G. Que eso sí recuerdan, la clase pasada vimos que era equivalente. Entonces, esta dependencia funcional se convirtió en estas 2. Expresa exactamente lo mismo, pero queremos que haya un único atributo del lado derecho. Y las otras que podemos hacer son esta y esta de acá, CGBD. Lo vamos a pasar a CGB por un lado y CGD por el otro. Y esta es otra, C determina a G. Esperen que le voy a meter un corte. Pasa a ser C determina A y C determina G. ¿Se entendió este paso? Para cualquier dependencia cuyo lado derecho tenga más de un atributo, la desdoblo en n dependencias, de acuerdo a cuántos atributos hay al lado derecho, n dependencias con el mismo lado izquierdo y uno solo de los atributos del lado derecho. Entonces, si yo tenía algo así como padrón determina nombre, apellido, dirección, es padrón nombre por un lado, padrón determina apellido por otro y padrón determina dirección por el otro. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, esta es la más pava. Esta es la más pava. Bueno, paso 2. Ahora sí, vamos a empezar a quitar cosas. En el paso 2 vamos a quitar atributos innecesarios del lado izquierdo. Con lo cual, solamente tengo que analizar dependencias funcionales que tengan más de un atributo del lado izquierdo. Si una dependencia funcional tiene un único atributo del lado izquierdo, como esta C determina A, no le voy a poder hacer nada, no hay forma de que quite la C. Pero acá, en AB determina C, quizás no necesitaba A o quizás no necesitaba C. Perdón, a B. Quizás no necesitaba A o quizás no necesitaba B para llegar a C. Y eso es lo que vamos a empezar a evaluar. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada dependencia cuyo lado izquierdo tiene más de un atributo, empiezo a calcular la clausura quitando uno de los atributos y veo si esa clausura incluye al lado derecho. Y si esa clausura incluye al lado derecho, es que no necesitaba al atributo que quité. Entonces acá voy a empezar a calcular la clausura de A con respecto a F. Y si en esta clausura llegara a estar C, entonces no necesitaba B para llegar a C. Con A solo llegaba. Entonces voy a convertir esta dependencia funcional en A determina C en vez de AB determina C. Bueno, la clausura, no sé si se acuerdan, pero básicamente arranca con los mismos atributos a los cuales estoy calculando la clausura, en este caso A, y veo si con A puedo llegar a algo a la derecha en alguna de las dependencias funcionales y ya veo que no se agrega nada, con lo cual la clausura de A es A. Esto creo que tendría que estar en minúsculas, pero a ver si me acuerdo cuál era. No. Había una forma de hacer su índice, pero no me acuerdo cuál era. Última chance. No, imposible. Bueno,
Créanme que esto debería ser un subíndice, acéptenmelo. Después lo busco por ahí en el break. Bueno, la cláusula de A no incluye a C. Sí. Sí, perdón, te interrumpa. ¿Dijiste que el subíndice tenía que ser más F? El más tendría que estar arriba y la F abajo para el tema de la notación que usamos nosotros. ¿Ves? Sería X más con respecto a un F. Es un tema de notación. No me Vale, queda vale, el- gracias. Había una combinación de teclas, pero no me la acuerdo y no quiero estar 2 horas buscando. A ver si la encuentro rápido. Format, texto, control más y control menos. Sería. Perfecto. Ahí está. Ahí me gustó. Bueno, esa sería la forma linda de expresarlo. Bien. Entonces la clausura A no incluye a C, con lo cual a A no lo puedo sacar. Vamos a ver la clausura de B. Si incluye a C. La clausura de B, con esta no agrego nada, no agrego nada, no agrego nada, no agrego nada. No hay ningún lado izquierdo que sea únicamente B, con lo cual la clausura de B es B. B no determina nada por sí mismo, con lo cual ninguna de las dos, con ninguna de las dos puedo llegar a C, con lo cual esta dependencia funcional, yo ya la empiezo a armar acá abajo. Esta dependencia funcional no le sobraba nada del lado izquierdo. Esta tiene un único atributo, con lo cual no le sobra nada del lado izquierdo. Para ver B se determina D, ya la clausura de B la tengo y veo que con B no llego a D. Vamos a ver con C. La clausura de C empieza con C. Acá no puedo agregar nada. Acá sí agrego A. La clausura de C incluye A. Acá no puedo agregar nada. Acá no puedo agregar nada porque todavía no tengo a D. Nada, 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 nada. Llegué hasta el final y si doy una pasada nueva no voy a poder agregar nada. Entonces la clausura de C, si bien son dos atributos, no es el lado derecho de esta dependencia funcional. Así que esta tampoco se cambia. Ahora vamos a analizar esta. ACD determinable. Como tiene muchas cosas, le voy a poner como un colorcito para que recordemos. Ah, no, este no. Este. Para que recordemos que estamos hablando de esto. Bueno, acá tengo que empezar a sacar de a un atributo. Vamos a ver, por un lado, la clausura de AC con respecto a F. No, te oigo. Ahí va. La clausura AC, bueno, acéptenme que no tome el subíndice porque es una porquería. No lo voy a escribir más, pero acuérdense que es así. La clausura empieza incluyendo AC. Ahora sí. Y bueno, ya en realidad ya de la de acá arriba veo que no puedo incluir a nadie más porque si no también la clausura de C lo incluiría, pero bueno, si se lo fijan con AC y empiezan a darle, no hay nada más que se cuadre. Entonces, sacando a D no logro nada. Vamos a ver sacando a C. Sería AD más. Con respecto a F, arranco con AD. Con D puedo agregar a E. Y puedo agregar a G. Sí, por esta dependencia de acá. No estoy viendo ninguna más. Ustedes me dicen si me estoy comiendo alguna. Por lo que veo, no, ¿no? A, D, E, G y me parece que a B no estoy llegando. No, ¿no? Y vamos a ver con CD. Arranco con CD. Acá puedo agregar A. Acá todavía nada. Acá todavía nada. Acá puedo agregar a E. A G. Ah, y acá con ACD sí puedo agregar a B. Y fíjense que ya B quedó acá adentro, ¿no? Entonces, la clausura de CD, con CD solo, yo ya llego a B. ¿Por qué? Porque con CD puedo llegar a ACD, porque C determina A, y con ACD yo puedo llegar a B. Entonces, el A estaba de más. ¿Por qué estaba de más este A? Porque con C yo llegaba a A. Entonces, si tengo un mismo valor de CD, también voy a tener un mismo valor de A, entonces no era necesario poner A de este lado. Entonces, esta de acá pasa a ser CD determina B. ¿Sí? La dejo en amarillo para que recordemos que esta fue una que cambié. ¿Se entendió la operatoria que hice? Sí, sí. Sí. En realidad, ahora yo tendría que fijarme si con solo C llegó a B o si con solo D llegó a B, porque quizás había muchos atributos redundantes. Claro, pero ya tenías la clausura de C arriba. Claro, Entonces... la de C ya sé que con C solo no llego. Me faltaría con la de D. Pero bueno, también tengo la de A, D y B que no llega. Pero bueno, si queremos la podemos calcular, porque por ahí después me sirven. La clausura de D con respecto a F es D, E, G
y me parece que nada más, con lo cual con D tampoco llegó a hablar, con lo cual estaría bien. Bueno, D determina E no hay que hacer nada porque tiene un atributo solo a la izquierda, lo mismo con D determina G. Vamos a ver con B, si con B o con E yo puedo llegar a C. La clausura de B ya la tengo, con lo cual con B no puedo llegar a C. Me faltaría calcular la clausura D. De vuelta, acéptenme que no tengo la mejor nomenclatura. Y bueno, con E solo no puedo agregar nada, con lo cual la clausura D es solamente E. Entonces, esta no se le puede sacar nada a la izquierda. B determina a C. Me faltaría probar estas últimas 4. Vamos a ver con CG determina a B. Con C solo no llego a B. Vamos a ver si con G solo, G más F, con G, de vuelta no estoy llegando a nada más que G. Así que este estaría bien. Vamos a ver esta. CG determina D. Ni C ni G llegan a D. Vamos a ver esta. C determina A. Fíjense que con C solo yo llego a A. Entonces el E estaría de más. Esta es otra que se tiene que modificar. Y solamente necesito a C para llegar a A. Y acá tenemos otra C determina G. Con C solo no llego a G. Y con E solo no llego a G, así que no puedo hacer. Entonces, en mi primer paso modifiqué 2 dependencias funcionales en las cuales le pude sacar cosas que estaban de más del lado izquierdo. ¿Hasta aquí me siguieron? ¿Se entienden los 2 pasos? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Estaría bien en este Dale. caso sacar el C implica A que está duplicado? Bien, perfecta la pregunta. En realidad, si se lo llegan a olvidar, el siguiente paso ya la van a quitar. Pero fíjense que esto es un conjunto y tengo 2 veces C determina. Lo tengo acá arriba y lo tengo acá abajo. Entonces no tiene sentido tenerlo 2 veces. Ya acá lo podría sacar. Si no se dieron cuenta de eso porque era una lista muy grande y no lo vieron, igualmente en el próximo paso va a desaparecer. Pero yo ya lo voy haciendo para ahorrarme un poquito de trabajo. Pero entonces la misma dependencia funcional no tiene sentido que esté 2 veces porque no aporta nada. Aparte, de hecho, en un conjunto no puede estar el mismo elemento 2 veces. Bueno, vamos al paso 3, que es el más complicado de los 3 pasos. El paso 3 es eliminar dependencias funcionales redundantes. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este paso? Queremos ver si una dependencia, al sacarla, no cambia nada con respecto a las otras dependencias. Es decir, si esta dependencia, por ejemplo, con la cual voy a empezar, se podía inferir en base a lo conjunto de las otras dependencias. Que era el caso que vimos antes de arrancar el algoritmo, ¿no? Era este de acá. Este A Claro, determina C exacto. se puede inferir en base a eso. Entonces, Bien. ¿qué es lo que tengo que hacer para revisar si pasa eso? Bueno, para ver si esta dependencia sobra, lo que hago es, temporalmente la saco del F3. Me armo un F auxiliar, yo lo llamo, que tenga todas las dependencias menos esta. Sí, la voy a poner roja para que nos acordemos. Oh, eso no fue un rojo. Entonces, me armo un conjunto auxiliar que sean todas las dependencias menos AB determina C. Y sobre ese conjunto de dependencias funcionales, calculo la clausura del lado izquierdo, de AB. Si esa clausura incluye a C, significa que con las otras dependencias funcionales ya estaba de algún modo implícito que AB determinaba C, porque en la clausura de AB llegué a C. Y entonces esta dependencia es redundante. ¿Se entiende cómo es la metodología? Lo que hay que tener cuidado es que acá una clausura que yo calcule en algún paso no la puedo reutilizar más adelante porque está constantemente cambiando lo que es mi Faux. Primero voy a sacar esta dependencia para calcular mi Faux. Si no era redundante, la vuelvo a poner y después voy a sacar esta segunda y voy a calcular la clausura en base a otro conjunto de dependencias distintas. Con lo cual, no puedo reutilizar las clausuras. Antes, como siempre estaba quitando atributos innecesarios, podía reutilizar las clausuras. Pero ahora que voy a estar sacando una dependencia, viendo si puedo llegar a la misma restricción sin esa dependencia, si no la vuelvo a poner, estoy constantemente trabajando con distintos conjuntos de dependencias funcionales, no puedo reutilizar, porque no estoy trabajando siempre con una clausura sobre el mismo F. Entonces, vamos a ver esto. Tenemos que ver si la clausura de AB sobre el Faux, no sobre el F3, sí incluye a C. Es decir, sobre un F auxiliar, que son todas estas dependencias que estoy marcando, menos la roja. Arrancamos con AB.
y vemos si podemos agregar algo. Nada, 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 nada. Nada, no se puede llegar a mucho más. No llegué a C, con lo cual esta dependencia funcional no era redundante, la necesito tener. Ahora vamos a ver esta de acá. Perdón, antes de verlo, ¿se entendió lo que hice? Por las dudas, ¿o a alguien no le quedó claro? ¿Podrías repetirlo? Sí, saqué esta dependencia funcional, la voy a marcar en rojo, y calculé la clausura de AB, que es el lado izquierdo de la dependencia que saqué, calculé la clausura de AB, con un F auxiliar que son todas las otras dependencias funcionales. Entonces me fijo si con AB puedo llegar a C con todas las dependencias, menos la que saqué, porque si lo hubiera dejado, obviamente que puedo llegar a C, pero quiero ver con las otras. Entonces, no puedo agregar ningún atributo más al conjunto inicial que es AB, porque nada depende ni únicamente de A, ni únicamente de B, ni de ambos solamente. Entonces llega que la clausura de AB en ese conjunto auxiliar no incluye a C, y eso quiere decir que si saco esta dependencia funcional, se pierde la restricción de que AB determina C, entonces no la puedo sacar. ¿Quedó claro? No sé quién me lo preguntaba. Sí, gracias. Bien. Ahora vamos a trabajar con esta. Tendríamos que calcular, yo la voy poniendo en rojo para acordarme de que no la tengo que usar, ¿no? Tengo que calcular el C+ con el F-aux, que de vuelta arranca con C. No puedo agregar nada, 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 nada. Quedó en C, entonces esta no era redundante. Vamos a ver esto. Tengo que calcular BC+. Perdón, Sí, te interrumpa. sí. No entendí muy bien qué es lo que se supone que no podíamos reutilizar, porque aquí veo que estamos reutilizando. No puedo reutilizar las clausuras que usemos antes. Ahora no las estamos reutilizando, pero ahora cuando lleguemos acá, por ejemplo, D determina E y D determina G, yo en este caso voy a calcular la clausura de D de un conjunto de dependencias que no tienen a D determina E. Cuando vaya a usar la clausura de D en este paso de acá, tengo que usar la clausura de D del conjunto de dependencias menos D determina G. Y como esos conjuntos de dependencias son distintos entre estos dos lados, no puedo utilizar la misma clausura. Tengo que volver a calcularla. No es lo mismo calcular. Espera, que voy a sacarle este rojo un poquito. No es lo mismo calcular la clausura de D con todas las dependencias menos esta, que estoy marcando de rojo, que calcular la clausura de D con todas las dependencias menos esta otra que estoy tomando de rojo. Entonces eso es lo que voy a tener que hacer varias veces. En cada paso tengo que recalcular la clausura. Sí. ¿Eso no sería mejor? O sea, porque no podrías como que, imaginemos que lo estamos haciendo, lo estamos programando, eso se podría paralelizar, ¿no? Sí, se puede llegar a paralelizar si lo querés, sí. Podría llegar a hacerlo. Pero lo importante es eso, que no guarde, que no vuelvas a reutilizar las clausuras, que acá sí lo hacíamos. En el paso 2, cuando acá llegábamos a, por ejemplo, a ver la clausura de C, decíamos, esa ya la calculé antes. Bueno, la podías reutilizar porque estaban siempre contra el mismo F, que en realidad contra F1, pero bueno, da igual. Acá no, acá estamos siempre usando un F auxiliar que cambia paso a paso. En el primer paso eran todas menos esta, en el segundo paso eran todas menos esta, y ahora vamos a hacerlo con un F auxiliar que sean todas menos esta. Vale, gracias. Entonces vamos a probar el de este. De vuelta, BC+, sin incluir a esta dependencia funcional. Arranca con BC. Acá se agrega A, por C determina A. Acá también por AB se agregaría C, pero ya la tengo. Esta no probó nada, 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 no agrego nada, no agrego nada, no agrego nada. Entonces, esta no es redundante. Vamos a probar con C de determina B. Siempre pillo el iconito, ¿no? Tengo que hacer C de más. El F-aux. Lo vuelvo a poner acá el F-aux. Bueno, arranca siendo CD. Con esta puedo llegar a A. Esto no lo tengo. El D lo tengo, con lo cual puedo llegar a E y a G. B no lo tengo. CG lo tengo, con lo cual puedo llegar a B. Y también puedo llegar a D, que ya lo tenía. Y con C puedo llegar a G. Bueno, fíjense, acá tenemos un caso en el cual esta dependencia no era necesaria. Sacando esta dependencia, yo igual podía llegar a que CD determinaba B. ¿Por qué? Porque, ¿dónde lo tenía? Porque D determina G, con lo cual CD determina a CG. Y CG determinaba B. Entonces, en base a esta dependencia funcional y a esta dependencia funcional, yo podía llegar a que CD determinaba a B larga. Entonces, no era necesario que lo pusiera explícito. Entonces, esta es una de las que sí están de más.
¿Se entiende cómo llegué a que están de más? Sí. Bien. Ahora, tema importante, cuando encuentro una dependencia funcional que está de más, la tengo que quitar inmediatamente. ¿Por qué? Porque si algún conjunto de dependencias tuviera muchas dependencias cíclicas y yo no las fuera quitando, quitando paso a paso, todas serían redundantes con respecto a las anteriores y al final me quedaría con un conjunto vacío de dependencia. Entonces, de ahora en más, no tengo que empezar más en esta dependencia que acabo de quitar. La borro absolutamente, la tacho y la dejo de considerar de ahora en adelante. Porque si no, ¿qué pasa? Si yo tuviera A determina B, B determina A, B determina C, C determina B, A determina C y C determina A. Esto podría ya pasar, es un conjunto con muchísimas redundancias. Cada una de estas dependencias se puede inferir en base a las otras, pero no tengo que quitar todas, porque si quito todas me quedo con un conjunto vacío y no me sirve. Entonces, apenas quito una, dejo de utilizarla en los pasos siguientes para que no se pase que se terminen quitando todas. Entonces, listo, la que no estaba, que era esta CBD, la volé. Tengo que ir a probar ahora esta, de determinar la clausura de D. Voy con respecto al F auxiliar, la voy a marcar en rojo para no confundirme. Entonces con D puedo llegar a D, a G también, por D determina G, y no estoy viendo nada más, ¿verdad? Que puedo agregar. Entonces esta no era redundante. Ahora vamos a quitar esta, D determina G, la pongo todo en rojo, y de vuelta acá no puedo reutilizar esta clausura porque la estoy haciendo con un conjunto auxiliar distinto, y de hecho fíjense que la clausura va a dar distinto. Por D puedo llegar a E, y creo que no puedo agregar nada más. Fíjense que son distintas las clausuras que hice porque el FAUX iba cambiando paso a paso. Por eso les decía que no se pueden reutilizar. Entonces esta tampoco era redundante porque G no apareció de este lado. Vamos a ver esta. B determina C. Pingui. Calculamos la clausura de B con el F auxiliar. Arranca siendo B. No veo que esté agregando nada en ningún lado, entonces esta no era redundante. Vamos a ver esta de acá, CG determina B, CG más para RFAUX, arranco con CG, acá puedo agregar a A, acá puedo agregar a D, y con D puedo llegar a E, y a G que ya lo tenía, pero no veo que pueda estar llegando a B, ¿no? Creo que quedó acá A, C, D, E, G. Ustedes me dirán si me estoy olvidando alguno. Creo que no. Entonces esta no es redundante. De hecho, fíjense que B no está en ningún lado derecho, así que obviamente no iba a poder llegar a B. Pero bueno, no me di cuenta de eso de antes, lo hice. Ahora vamos a ver esta de aquí. CG determina D. Vuelvo a calcular el CG más. Tengo una consulta. Sí, decime. Ponele que en el parcial nos toca un ejercicio de este estilo. Los casos Sí. que son así, digamos, como recién, como no hay ninguno a la derecha, puedo directamente, tipo, o sea, no hacer la clausura Sí, cuando si sé lo que no voy a justificás llegar. bien, sí, sí. O sea, Sí, sí, escribo, justificalo no bien. está del lado derecho, no se puede llegar y listo. Sí, sí, lo puede hacer. Bien. Vamos con este. CG determina D. De vuelta, arranco con CG como siempre. Acá puedo agregar A. Acá puedo agregar a B larga. Con AB puedo llegar a C, pero ya lo tenía. Con C llego a A. Con BC llego a D. ¿Sí? De acá. Y bueno, ya estaba el lado derecho de. Puedo seguir porque puedo agregar a D. Me quedó. Esta es la C, la voy a correr acá para que me quede. Y creo que ya me quedan todos los atributos. Entonces, esta CG determina D sí era redundante. ¿Por qué? Porque con CG yo llego a B. Y con B y C, que ya lo tenía, llego a D. Entonces, esta sí es redundante, también la quito. Y ahora vamos a probar esta última, CE más con respecto al FAUX. Arranca siendo C. Voy a poner en rojo la dependencia funcional. Y con C y E yo puedo llegar a A por C determina A.
y a nada más, con lo cual esta no estaba de más. Entonces, hemos terminado y mi fmin es este que me terminó de quedar al final del algoritmo. Fmin pasa a ser AB determina C, C determina A, B se determina E, a D, D determina E, D determina G, B determina C, CG determina B y C determina G. Fíjese que es bastante más reducido que el F1 original. Lo tenemos acá. Sí, si lo comparamos, creo que tiene una o dos menos dependencias. Quizás a veces por ahí tiene más cantidad porque estuvimos separando, digamos, pero fíjense que hay lados derechos más chiquititos y hay lados izquierdos más chiquititos como este de acá, que pasó a ser BC determina B en vez de ACDI también. Con lo cual va a ser mucho más práctico trabajar con este fmin que con el F original. Entonces, bueno, lo vimos con un pequeño ejemplo. Yo después este doc lo subo al material, Lo hemos visto con un pequeño ejemplo. Ahora sí vayamos a ver el algoritmo. El input es un conjunto de dependencias funcionales F de una relación R y los atributos X que tiene R. No, perdón, este es de la clausura. El cubrimiento minimal. Pasa que me había vuelto acá. El input es un conjunto de dependencias funcionales F y la salida es un cubrimiento minimal de F que se llama Fmin. Y son los tres pasos que tenemos. El primer paso para cada dependencia funcional, ¿sí? Lo que estamos haciendo es quitamos esa dependencia del conjunto Fmin y para cada atributo del lado derecho agregamos con la unión una dependencia que sea el mismo lado izquierdo y solo ese atributo. Es decir, desdoblamos si hay muchos atributos en el lado derecho. El segundo paso, para cada dependencia funcional perteneciente al Fmin y para cada atributo perteneciente al lado izquierdo, nos fijamos si, acá esto es medio complicado de seguir, si quitando esa dependencia funcional y agregando una dependencia funcional que sea el mismo a la izquierda menos ese atributo y A, si es equivalente al Fmin. O sea, esto, así en forma de expresar, es un quilombo, a mí me gusta pensarlo como la clausura. Si quitando a B y la clausura de X menos B sigue incluyendo A, entonces eliminamos ese atributo innecesario. Pero básicamente esto está haciendo, matemáticamente es lo mismo, pero es mucho más complicado en base a conjuntos. Y en el último paso decimos, para cada dependencia funcional perteneciente, si quitar esa dependencia funcional es equivalente al Fmin, entonces la quito. Bueno, ¿cómo detectamos si es equivalente o no? Quito temporalmente como un F auxiliar, que sería Fmin menos X determina A, y me fijo si con X puedo llegar a A, si la clausura de X incluye A. Entonces ahí la eliminaríamos. Me parece que es más fácil verlo con un ejemplo que explicar esto que es complejo matemáticamente. Y acá tenemos el mismo ejemplo que vimos, que yo lo hice por el otro lado, y alguna de estas dos soluciones es a la que llegamos. Nosotros llegamos a ABCCA, que está igual en ambos lados, BCDDE, BCDDE, que es esta de acá abajo, DGBS, DGBS, CGB y CEG. O sea, nosotros llegamos a acá. ¿Por qué hay dos soluciones posibles? Bueno, a veces pasa que puede haber más de un cubrimiento minimal de un conjunto de dependencias. ¿Cómo puede ser? Bueno, si yo iba quitando dependencias funcionales en otro orden al que yo estuve haciendo, quizás se quitaba antes otra dependencia que era redundante en vez de la que yo quité por seguir un orden distinto, las dos serían aceptables. O sea, puede ser que haya más de un cubrimiento minimal. Hay algunos conjuntos de dependencias que tienen un único cubrimiento minimal y hay algunos conjuntos que tienen, no sé, 5, 23, los que fuera. Todos son equivalentes y todos son aceptables. Lo importante es que entre cada uno de ellos, si bien hay diferencias, entre cada uno de ellos no hay nada que sobre y ambos son equivalentes. F1min va a ser equivalente a F2. Bien. Bueno, no me queda más de cubrimiento minimal. Escucho sus dudas si tienen y si no, pasamos al siguiente tema. Bien. ¿Se fueron? ¿O los asusté? Yo, perdón, tengo una consulta. Dale. Ahí está, sí. Entendí de que había varios cubrimientos minimales, podían ser iguales, pero ¿sí o sí tienen que tener la misma cantidad de dependencias o eso puede variar? No tiene por qué tener la misma cantidad de dependencias. Puede haber algún caso medio raro en el cual una dependencia genera redundancia con dos y por ahí quitaste dos si venías en un orden o una si venías en eso. De hecho, creo que este caso justo no tiene la misma cantidad. Si vos te fijás, este tiene una dependencia funcional más, el F1 al que llegamos nosotros. Ah, estaba tratando. Pero por más que tiene una dependencia más, ninguna de las dependencias sobra. Bien, genial, gracias. Así que ustedes háganlo en el orden que les guste y van a llegar, si hacen bien el algoritmo, a un Fmin que es correcto. Bueno, ¿venimos bien?
Bueno, si siguiéramos las filminas tendríamos que ya pasar al algoritmo de descomposición a tercera forma normal, pero a mí no me gusta. Me gusta ir primero a ver el tema de cómo de encontrar las claves candidatas de una relación en particular. Si nosotros siempre dijimos que tenían que salir de la semántica, pero acá le estamos dando cosas genéricas con las cuales ustedes no conocen la semántica, pero también le dijimos que hay una definición, de clave candidata en base a las dependencias funcionales. Dijimos que un conjunto de atributos es superclave si la clausura de ese conjunto de atributos es igual a R, a todos los atributos de R. Y dijimos que es clave candidata si cumple ser superclave y minimal, si no se le quita, si el quitar, algún elemento deja de ser superclave. Entonces, en base a esa definición, tenemos también una forma de encontrar cuáles son las claves candidatas. Y recordemos, vuelvo un poquito al documento, que para saber si algo está o no en tercera forma normal, necesitamos saber cuáles son las superclaves, cuáles son las claves candidatas. Y además el algoritmo, como vamos a ver cuando lo veamos en un ratito, necesita saber cuáles son las claves candidatas. Con lo cual a mí me gusta dar antes el algoritmo de búsqueda de claves candidatas. Entonces, ¿cuál es la idea del algoritmo? La idea del algoritmo es que a mí me dan un R con ciertos atributos y si un conjunto F de dependencias funcionales que surgen de la semántica de ese R, yo lo tengo que tomar como válido. Y en base a esas dos yo le voy a decir, mira, las claves candidatas son tal, tal, tal y tal, si es que hubiera varias, o la clave candidata es tal, si es que hubiera una. El problema de esto es que si bien hay un algoritmo, en sí no es un algoritmo real, sino que son ciertas heurísticas y estos atajos que yo puedo tomar, porque es un problema NP complejo el calcular las claves candidatas de R en base simplemente al conjunto de dependencias funcionales. Entonces, así lo que vamos a ver es ciertos atajos que tenemos. La realidad es... A ver, ¿alguien me habló? Volvió a NP. Va a volver toda la vida. La realidad es que uno lo que tendría que hacer es probar todas las combinaciones posibles de conjuntos de un único atributo, de conjuntos de 2 atributos, de conjuntos de 3 atributos, de conjuntos de 4 atributos, así hasta llegar a n. Y por eso es que agregar un atributo más implica que hay que aumentar considerablemente la cantidad de conjuntos en los cuales yo debería probar si son o no claves candidatas. Pero bueno, tengo varios atajos que podemos ver y que los vamos a ver ahora primero con un ejemplo y después los vuelvo a leer de acá. Pero conceptualmente, un primer atajo que tenemos es que si algún atributo es clave candidata, yo ya no tengo que revisar ningún conjunto que incluya a ese atributo y algo más, porque ese conjunto no cumpliría la definición de minimalidad. Es decir, sería una superclave, pero no una clave candidata. Entonces, si por X motivo yo llego a encontrar que A2 es clave candidata de R, no tengo que probar si A1, A2 es clave candidata o si A3, A2 es clave candidata, porque ya sé que no, porque no va a ser minimal. Entonces, encontrar una clave candidata como que me ahorra de probar conjuntos que incluyan esa clave candidata. Ese es el primer ahorro. Y el otro ahorro de pruebas lo voy a mostrar ahora con un ejemplo. Sí. No sé qué significa PODAS. Sí, me refería tipo como en backtracking, que tienes como algunas pequeñas lógicas para saber que... Claro, estoy quitando ya cierto. combinaciones a futuro. Perfecto, sí. No, pensé que era podrás o algo así, por eso no lo interpreté, disculpame. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que lo tengo por aquí. Me quedó una clave abajo, bueno. Este es un pequeño ejercicio, sí. ¿Podrías repetir? No entendí lo de el primer truco. El primer truco es que si algún conjunto de atributos es clave candidata, no tengo que probar los conjuntos que incluyan ese conjunto con algún atributo extra. Ahora sí. Si yo estoy en una tabla y encontré que el padrón es clave candidata, no voy a probar padrón DNI, padrón alumno, padrón dirección, etc. Sí tengo que probar, por ejemplo, DNI, que sería una clave candidata, o al apellido, que no sería una clave candidata. Pero no voy a probar ningún conjunto que incluya al conjunto anterior. Ahora sí. Bien. Acá tenemos un ejemplo, que creo que está en las filminas, no me acuerdo si lo saqué de la filmina de otro lado. Me dan un conjunto F, pero es mucho más práctico trabajar con un Fmin en vez que el F, con lo cual yo ya les calculé el Fmin. No era realmente una complejidad terrible, pero prefiero hacerlo así. Y bueno, ¿qué otro atajo tengo? Por acá tendría que empezar a probar solo con A, solo con B, solo con C, después con AB, AC, AD, BC, BD, B, después ABC, después ABC. Me volvería loco, estaría horas para probarlo y no es la idea. Bueno, ¿cuáles son los atajos? Bueno,
voy a dividir a los atributos en 4 conjuntos. Puede. Y hay 4 cosas que pueden darse. Voy a poner acá un punteo. Los atributos pueden no estar en ninguna def. Pueden estar solamente en lados izquierdos. Pueden estar solamente en lados derechos. O pueden estar tanto en lados izquierdos como derechos. ¿Estamos de acuerdo con esta división que hice? No hay otra posibilidad. O no está en ninguna, o solamente está en lados izquierdos, o solamente está en lados derechos, o a veces están en izquierdos y a veces en derechos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si el atributo no está en ninguna dependencia funcional, está en todas las claves candidatas. ¿Por qué? Porque nadie lo determina. Entonces, si hubiera alguna clave candidata que no lo incluyera, cuando le calculo la clausura, no voy a llegar a ese atributo, porque no está en ninguna dependencia funcional. Entonces, es imposible que haya una clave candidata que no lo incluya, porque su clausura no lo va a incluir y ese atributo estaba en R. Entonces, un atributo que no está en ninguna def está en todas las claves candidatas. Esto lo conocemos como atributos independientes. No dependen de ninguna forma de ninguna otra atributo de la relación. Eso ya es un atajo interesante. Porque, por ejemplo, si tengo un atributo que no está en ninguna clave candidata, no pruebo por separado a los otros. Yo no entendí, o sea, no entendí el punto. Te haces el ahorro de que si vos tenés, por ejemplo... A ver, No, me Padrón, refiero, no entendí qué quisiste decir. O sea, no estar en ninguna... que no aparece en ninguna dependencia funcional. A ver si acá tengo alguna. Imagínate acá, agrego K. Sí. K no está en ninguna dependencia del fmin. Entonces cae en esto. Tiene que estar en todas las claves candidatas. Ah, ok. ¿Sí? Después también puede ser que solamente esté en lados izquierdos un atributo. Si un atributo está solamente en lados izquierdos, es decir, aparece en algunas dependencias funcionales, pero siempre en el lado izquierdo, de vuelta, nadie lo determina. Entonces también está en todas las claves candidatos. Y si nadie lo determina, ya sea porque no está en ninguna dependencia funcional, porque solamente está en lados izquierdos, tiene que estar en todas las claves candidatas. De vuelta, ¿por qué? Porque un conjunto de atributos que no lo incluya, cuando le calcule la clausura, no va a poder llegar a ese atributo porque nadie lo determina, entonces no va a ser clave candidata de R, porque su clausura no va a ser igual a R. Entonces, estos dos atajos son bastante útiles. Acá tenemos otro atajo interesante. Si un atributo solamente aparece en los lados derechos, ese atributo no determina a nadie. Y eso significa que no va a estar en ninguna clave candidata. ¿Por qué? Porque si hubiera un conjunto, que yo quiero ver si es o no clave candidata, y tiene ese atributo, el sacar a ese atributo me da la misma clausura, porque ese atributo no determinaba a nadie, solamente estaba en lados derechos. Entonces, si está ese atributo adentro y tiene una clausura, y si lo saco, tiene la misma clausura, eso significa que la clave candidata sería sin ese atributo, porque el agregarlo hace que deje de ser un conjunto minimal. ¿Sí? El sacar ese atributo no me cambia a qué puedo llegar del conjunto, entonces el tenerlo me hace que no sea minimal. Puede ser súper clave, pero no clave candidata. Entonces, estar solamente en los derechos no está en ninguna clave candidata. Y esos son los atajos que puedo tomar. Para el último caso de si está tanto en lados izquierdos o derechos, puede estar o no en alguna clave. Acá no tengo ninguna ventaja para esos atributos. Pero créanme que estos atajos ayudan muchísimo. Entonces vamos a ver en este ejemplo, lo que tenemos que ver es para cada atributo, si está solamente en lados izquierdos, si está en solo lados derechos, etcétera, etcétera. Lo pueden hacer como ustedes quieran, así a ojo. A mí me sirve mucho hacerme una tablita. Vamos a hacer una hermosa tabla. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y 3 filas. Acá voy a poner todos los atributos. D, E, F, G, H, I. De vuelta, esto es una cosa que hago yo, no es que estén obligados a hacerlo, pero a mí me sirve para ver. Y para cada dependencia funcional, yo voy a poner en la segunda fila los lados izquierdos con una I y en la tercera los lados derechos con una D. Y de izquierdo, D de derecho, ¿no? Si quieren esto le pueden poner negrita como para recordarlo. Entonces, AB determina C. Acá tengo
A determina D y A determina E. A determina D, A determina E. P determina F, ya lo tenía como izquierdo. F está en el lado derecho. F determina H, F está en el lado izquierdo y H está en el lado derecho. D determina I, D está en el lado izquierdo, I está en el lado derecho. D determina J, lo mismo, pero esto estaría acá. B determina A y H determina G. H está en el lado izquierdo y G en el lado derecho. Entonces yo con esta tablita... Profe, si pusiste B... Ah, no dije nada. Puede ser que me haya equivocado, me lo avisan, ¿eh? Pero bueno, con esta tablita yo voy agregando I o D y entonces ya tengo fácil, ¿ves? A está tanto en lados izquierdos como en lados derechos, B son en lados izquierdos, J son en lados derechos y en este caso no tengo ninguno independiente. Es decir, todos participan de al menos una dependencia funcional. A mí me gusta hacerlo así, de vuelta. Lo hacen como ustedes quieren. Pero esto a mí me sirve porque yo fácilmente puedo decir, mira, B no determina a nadie, entonces B está en todas las claves candidatas. Y E, G, I y J, E, G, I y J, no va a estar en ninguna clave candidata. Esto me restringió muchísimo a la cantidad de conjuntos que tendría que analizar. ¿Sí? Igual todavía parece como que son muchísimos, ¿no? Pero ¿se entiende que me lo restringió muchísimo? Y porque cada atributo te agrandaba, digamos, las posibilidades y ahí ya sacaste algunas. Claro, Entonces ya reduciste bastante. Bien. Y ahora seguimos. Bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer? Si B tiene que estar en todas las claves candidatas, calculo la clausura de B. Creo que alguien escribió. C también, la C tampoco, no. La C tampoco, gracias. C, E, es verdad. C tampoco está en ninguna clave candidata. Porque está solo en el lado derecho. Gracias, me la había comido. Bien. Vamos a ver la clausura de B. ¿A qué llego? Entonces calculo la clausura de B con mi F min que está acá. Con B puedo llegar a F. Perdón, arranco de B. Puedo llegar a F. Con F puedo llegar a H. Con H puedo llegar a G. F, G, H. Con B podés llegar a... Esta me la salté. Con B puedo llegar a... Gracias. Yo lo trato de poner en orden alfabético para no repetirlo, porque a veces me pasa y lo repito. Vuelvo a empezar. Acá, como cambió mi conjunto, vuelvo a empezar a todas las dependencias. Acá con AB puedo llegar a C. Con A puedo llegar a D. Con A puedo llegar a E. Con B puedo llegar a F, ya la tengo. Con FH ya la tengo. Con D puedo llegar a I. Y con D puedo llegar a J. Y fíjense que la clausura de B incluye a todos los atributos de R, ¿no? Entonces B es clave candidata. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Como que tuvimos suerte y salió la primera. Salió la primera. ¿Y cuál es la suerte? Que ya no tengo que probar nada más. Porque B tiene que estar en todas las claves candidatas. Y ya B es clave candidata. Entonces no hay forma de armar otro conjunto de atributos que incluya a B y que sea minimal. ¿Sí? Porque ustedes me pueden decir, B, C es superclave. Sí, pero no es clave candidata porque un subconjunto es clave candidata. Entonces, como ya el conjunto B es clave candidata, no hay otras claves candidatas. R tiene una sola clave candidata. Tengo una consulta. Sí. ¿Será que tuvimos suerte o a propósito probaste B porque era la que sabías que... Tengo un ejemplo sencillo para mostrar esto que no es que tenemos que hacer una tortura de cosas. Sí. No fue suerte. Hice un ejemplo a propósito para demostrar que por más que era una cantidad terrible de atributos y que había muchos que teníamos incertidumbre, no sabíamos si D, si A, si F o si H, igualmente ya con esto puedo parar, no tengo que seguir probando. ¿Así va a ser en el parcial o no? No, de ninguna manera. Dale, No, profe. yo no armo el parcial. La verdad, yo les soy sincero, no sé qué van a tomar en el parcial. Van a armar la gente de la práctica, así que no me traten de sacar información. Y en ese Segundo caso, parcial, sí, ahí me pueden llegar a tratar de sacar, no se las voy a dar. Pero en este ni lo tengo conocido. Sí, ¿quién interrumpí? Perdón. no pasa nada. En ese caso, o sea, acá porque era un ejemplo sencillo, pero si B no salía la primera, habría que haber Bien. probado con qué. Bien, ¿Cómo? si B no salía la primera, tenías que probar todos los conjuntos de dos atributos que incluyeran a B, o sea, que al menos uno de ellos fuera B, y el otro fuera los que están en ambos lados. Tenías que haber probado BA, BD, BF y BH. Ahora tengo otro ejemplo en el cual vamos a ver cómo se seguía con eso. Si me esperas un poquito, veamos el segundo ejemplo y si te sigue sin quedar claro, me lo volvés a consultar, ¿sí?
Ok, y Porque obviamente no me quedo solo con este ejemplo. Vamos a ver uno en el que no sea tan sencillo. Sí, perfecto. Y algo que me generó la duda. Las claves candidatas tenían que incluir, o sea, la clausura era todo, ¿no? Todos los atributos. todo. Tienen que estar. Sí. Perfecto. Porque en realidad, las superclaves es aquellos cuya clausura incluye a todos. Y clave candidata es eso y además que sea minimal, que no me sobre ningún atributo. Claro. Y ponele que en el caso de que no era B y probamos BA y vemos que es una superclave, también tendríamos que igual probar con BD, por ejemplo. Sí, sí, porque puede dar dos claves. Y como Ok, te dije ahora en el ejemplo que viene, vamos a ver porque aparte tiene otra parte que no es tan intuitiva. ok, bárbaro. Bien, ¿alguna otra duda sobre esto? Bien. Vamos con otro ejemplo que es un poquito más complejo. Si bien tiene menos atributos e incluso menos dependencias funcionales, no es tan sencillo. Pero este tiene un ahorro extra que es medio polémico. Lo voy a dar. No es obligatorio que lo hagan. Si no hacen este ahorro, van a llegar igual a las claves candidatas y a veces genera más problemas de los que soluciona. Entonces lo voy a dar y tómenlo con pinzas. Si se sienten confiados, igual háganlo. No es que nadie nunca lo pudo hacer bien, pero sé que es un ahorro que es complicado. Y es el siguiente. Acá tenemos un conjunto de dependencias y fíjense que tenemos una dependencia cíclica. E determina a D y D determina a E. ¿Sí? Es decir, tenemos algo que determina a otra cosa y esa otra cosa determine a ese algo. Cuando pasa eso, podemos incluso hacer un mejor ahorro. Acá tenemos algo que nosotros llamamos que D y E son atributos equivalentes. Equivalentes para las dependencias funcionales. ¿Por qué son equivalentes? Porque cualquier cosa que esté en la clausura de E también va a estar en la clausura de D, porque se determinan entre sí. Y lo mismo la de D con la de E. ¿Sí? Al tener este ida y vuelta, decimos que D y E son atributos equivalentes y podemos hacer el siguiente ajuste. Lo que decimos es, en vez de utilizar a los dos atributos, me voy a quedar con solamente uno de ellos y voy a transformar todas las dependencias funcionales para que únicamente usen a ese atributo. Entonces les pregunto, ¿con cuál se quieren quedar? ¿Con D o con E? Con D, con D. Con D. Entonces, vamos a imaginar un R auxiliar que sean todos los mismos atributos, pero sacando a E. C, D, F y G. Y vamos a pensar un F auxiliar en el cual sacamos las dos dependencias cíclicas, porque E ya no está más, estas las sacamos. Y además, ojo que esto, después lo vamos a ver en otro ejemplo seguramente, pero además, ojo que si alguna de las otras dependencias hiciera referencia a E, la tengo que cambiar para que haga referencia a D, porque ella no está más en mi R auxiliar. Entonces, si acá esto hubiera sido, en vez de D determinada, hubiera sido E determinada A, la convertía a D determinada. Bien. ¿Y para qué me sirve esto? Porque toda clave de Raux va a ser clave también de R. ¿Sí? Y además, para cada clave de Raux en la que D forme parte de la clave, habrá una clave más en R igual a esta clave, pero reemplazando a D por E. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acá en mi Raux encontrara que A es clave candidata, entonces también A era clave candidata de R. Si yo en mi Raux encontrara una clave candidata que era algo así como DG, entonces R tenía a DG como clave candidata y también a EG. Es decir, cada clave que encuentro que tiene una D, hay otra clave más igual, pero cambiando la D por una E. ¿Por qué? Porque son atributos equivalentes. De vuelta, este es un atajo que pueden hacer. Van a llegar a lo mismo si no hacen ese atajo. A veces no se llegan a dar cuenta de dicho atajo. No hay ningún problema. Pero prefiero darlo como para que el que se sienta cómodo lo haga. Entonces vamos a calcularle las dependencias funcionales a este conjunto Raux, que es un poquito más chiquitito que el R original. De vuelta voy a hacer mi super tabla. A, B, C, D, ya no lo tengo, y F, lo que eran. Creo que no me faltó ninguno. A, B, C, sí, tenía G. D, F
insertar columna a la derecha, G. Y vamos a trabajar con mi f_aux. A y B están en el lado izquierdo y F en el lado derecho. D determina A, entonces este izquierdo y este es lado derecho. CF determina B, izquierdo, izquierdo, B larga es derecho. Y B determina C, izquierdo, derecho. ¿Sí? Creo que está bien. Bien. Acá tenemos a G. G es un atributo independiente. Entonces, está en todas las claves candidatas. T no es determinado nadie. Entonces, está en todas las claves candidatas. Te hago una consulta. Con esto Dame un estás segundito. sí. A, B, C y F pueden o no estar. Sí. Con esto de que G es atributo independiente, o sea, ya vamos a partir de la base que la clave candidata es G de algo, ¿no? Como mínimo. Exactamente. Todas las claves candidatas de RAUX, sean 1 o 25, tienen que incluir tanto a G como a D. Entonces vamos a arrancar por ese conjunto. A veces, y creo que en la práctica lo hacen, a veces los atributos independientes, como van a estar en todas las claves, a veces inclusive se podrían sacar de este RAUX, no manejarlos, y hacer algo como lo que dijo su compañero. O sea, cualquier clave que salga de RAUX, también le voy a agregar el atributo independiente. Esa es una alternativa a este método. A mí ya me genera un poquito de miedo porque yo me lo suelo olvidar, entonces por eso yo lo estoy haciendo, pero también está ese atajo. Podríamos decir, mira, si acá yo detectaba que G era independiente, no lo mando al RAUX y cualquier clave del RAUX también le agrego el G. De hecho, creo que en la Filmina lo hace así. Yo prefiero no hacerlo porque estoy seguro que me olvido agregar el G y después me voy a sentir muy mal, tengo que hacer un video tipo fe de rata o lo que fuera. Pero eso sería como un atajo más que no ayuda mucho porque inmediatamente G va a estar en todas las clases candidatas acá, con lo cual ya lo estoy agregando de ahora. Pero lo pueden llegar a ver tanto en la bibliografía como quizás en la clase práctica. Pero bien, como dijo su compañero, lo correcto entonces acá sería ver si GD, o DG en realidad vamos a poner alfabéticamente, es clave de RAUX. Entonces vamos a calcular su clausura con respecto al FAUX. Arranca con DG. Y bueno, de acá no agrego nada, de acá agrego la letra A, porque D determina A. Con CF no puedo agregar nada, B determina C nada. AB determina F, no puedo agregar nada, determinar ya lo tenía, listo, llegué a solamente este, entonces no es clave candidata. No se nos dio lo que se nos dio en el ejercicio anterior de que todo salió bárbaro de primera, DG no era clave candidata. Entonces, ahora, ¿qué conjuntos tengo que probar? Bueno, tengo que empezar a agregarle los atributos que podrían ser. En este caso, tanto A como B, como C, como F podrían estar en claves candidatas. No hay uno que esté solo en lados derechos, que ese no tendría que probar porque es innecesario. Entonces, ¿cuáles tenemos que probar? Vamos a probar a de G. Vamos a probar a B de G. No sé qué estoy tocando en el teclado y están saliendo muchas llaves. Vamos a probar a C de G. Y vamos a probar a F de G. ¿Alguien me habló en el chat? Sí, pregunta. Franco. ¿No podríamos omitir revisar A de G porque ya vimos que con DG se llega a A? Sí, si sos lo suficientemente inteligente para darte cuenta, lo puedes hacer. Yo por las dudas lo hago. Pero sí, si vos ya decís, mira, ya antes tenía A de G y no se le agregó nada más, esta seguro que no va a ser clave candidato. Me parece muy bueno tu aporte. Yo trato de no dar eso porque por ahí no es algo que sea tan sencillo de ver y por ahí confundo más si ya lo saco porque no queda claro por qué lo saqué. Pero si vos te diste cuenta, sí lo podés emitir. Entonces, de vuelta, ¿qué estoy haciendo? El conjunto que tiene los obligatorios, le voy agregando de a uno los atributos. Y vamos a ver para todos la clausura con respecto a mi F auxiliar. Bueno, acá como dijo su compañero muy bien, vamos a arrancar con A de G y no voy a poder agregar nada, porque si hubiera podido agregar algo, lo habría también agregado en el caso anterior, con lo cual A de G no es clave candidata. Para esto arrancamos con B de G. Por B determina C, puedo agregar a C acá. Por D determina A, puedo agregar a A acá. ¿Sí? Por este determina A. Por AB puedo agregar a F, que estaría acá. Y ya tengo todos los atributos del RAUX, ¿no? Entonces esta sí es CC. Le voy a poner negrita como para que se diferencie. Tengo que seguir probando las otras, ¿no? C de G.
Vamos a ver. Con D puedo agregar A. AB no lo tengo. D determina ya lo tengo. CF no lo tengo. Y B determina C no lo tengo. Entonces no es CC. Y para F de G tengo que arrancar con D, F, G. Los pongo en orden alfabético para no confundirme. Por D determinada tengo que agregar la A. CF no lo tengo. B no lo tengo. AB no lo tengo. Entonces tampoco es clave candidata. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Sí, vamos bien. Bien. ¿Finalizo acá o hay algo más que me quede probar? No puedes finalizar acá porque ya, o sea, no si agregas atributos no va a ser minimal. ¿O sí? Yo no sería minimal si agrego atributos a B de G. Pero a A de G yo le puedo agregar la C, por ejemplo. Y no estoy teniendo un conjunto que incluya otra clave candidata. Entonces, ojo con eso, que acá no es tan intuitivo, pero ojo con esto. Hay todavía combinaciones de 4 atributos que incluyan a G, que tiene que estar en todas las claves candidatas, que incluyan a D, que tiene que estar en todas las claves candidatas, y que no incluyan a B de G. ¿Cuáles son esas combinaciones que me quedan probar? A, C de G, parece una canción, A, F de G y C, F de G. Es decir, G y D tienen que estar en todas. B no puede estar en ninguno de los conjuntos de 4 atributos porque estarían B, D y G, y eso ya sabemos que es clave candidata, con lo cual el conjunto de 4 atributos tendría algo más y sería súper clave. Pero puedo ver combinaciones de los otros atributos de AC, de AF o de CF, incluyendo también a D y G, que siempre tienen que estar. Entonces, tendría que probar estos conjuntos de 4 elementos, a ver si son o no clave candidata, porque podrían tranquilamente serlo. No sé si alguien me estaba hablando. No. Bien, esto no me acuerdo que me había preguntado antes, en el caso anterior. ¿Este era lo que vos me querías preguntar? Lo perdí. O sea, ¿te referís a mí? No me acuerdo si eras vos que me dijiste, si B no hubiera sido, yo tendría que seguir con todos los elementos de 2 y cosas por el estilo. Bueno, Sí, acá tenemos uno que era, tengo que seguir con todos los de 2. Y bueno, empezamos con uno de 2 que no era, tengo que probar todo uno de 3. Y ahora tengo que probar con todos los de 4 que incluyan los 2 atributos obligatorios y no incluyan al de 3. Entonces tengo que probar estos conjuntos. ¿Alguien me habló? No. ACDG, ADFG, y esto sería CDFG. Inicialmente, bueno, vamos a ver qué puedo agregar. Voy a copiar el FAUX abajo para no estar scrolleando como loco. Para sí, perdón. Decime, Tobías. Sí, que no me está quedando claro algo. ¿Por qué querrías una clave candidata que tiene más atributos que una que ya tenés, si con la Porque anterior por ahí ya? es necesaria. Bien, es muy buena la pregunta. Porque por ahí es necesaria. Y si existe, la tengo que definir. Imagínate que vos tenés una tabla de aprobaciones de alumnos con notas y una clave candidata es padrón y código de materia. Puede haber otra clave candidata que sea tipo de documento, número de documento y código de materia. Tiene 3 atributos en vez que 2, pero esa clave candidata la tengo que definir para que no me permita vincular a la misma materia con alumnos que tengan el mismo tipo y número de documento más de una vez. Pero eso es algo que, digamos, depende de cada caso, o siempre quiero la clave candidata que tenga mayor cantidad de atributos. Yo No, lo siempre pensaba al querés revés. todas las claves candidatas. Vos querés ok, llegar a todas. todas las claves candidatas. Claro. Ok, listo. Entonces hay relaciones que tienen varias claves candidatas y que difieren en la cantidad de atributos. Lo que sí nunca querés es que haya una clave candidata de 3 atributos y otra de 4 que incluya esos 3. Porque esa de 4 que incluya esos 3 no es clave candidata, es súper clave porque no es minimal. Ahora, puedes tener una de 3 atributos y otra de 4 atributos que se solape, pero que ninguna incluya a la otra. Eso puede tranquilamente pasar. Y las querés porque es una restricción que tenés que tener en tu modelo. Tenés que saber que eso también es clave candidata. Después, alguna de ellas la elegís como clave primaria, la que vos quieras. Pero es necesario ver si esto es o no clave candidata. Entonces, ahora sí, vamos a hacerlo. Por D determina A, acá se agrega A. Las voy a hacer las 3 a la vez como para hacer un poquito más rápido. Por CF lo tengo acá, se agrega B, entonces en este se agrega B. Por B determina C, acá se agrega C que ya estaba.
por AB determina F. Acá tengo AB determina F. Y creo que ya estaría, con lo cual estas dos no eran clave candidatas, pero esta sí es clave candidata. Entonces fíjense que me encontré otra clave candidata que es CF de G, que cumple que tiene que tener a G, que cumple que tiene que tener a D, y que no es minimal porque ni sacando la C ni sacando la F llegaba a una clave candidata porque eran estos dos conjuntos que ya los probamos antes. Ahora sí, no tengo que seguir, porque ahora tendría que tener un nuevo conjunto de, espera que me quede negrita, de 5 elementos que tuviera a D a G, que no tuviera a la B larga, porque si no sería una superclave, y que estuviera compuesto de A, C o F. ¿Sí? Pero si tiene que tener 5 elementos, tendría que tener A, C y F. Y esto sí ya incluye a CF de G. Es CF de G con una A más, con lo cual esto no hay forma que sea clave candidata, seguro que es superclave. Entonces ahora sí ya puedo parar. No van a encontrar un conjunto de 5 elementos que cumpla todas las reglas anteriores. Y entonces tenemos las dos claves candidatas de Raux. Raux tiene dos claves candidatas. Por un lado, B de G, y por el otro lado, C de F, G. Ahí lo puse en orden alfabético, ¿sí? Acá es lo mismo, pero le cambié el orden para que sea. Ahora, lo que yo me interesaba eran las claves candidatas de R, no del Raux. Entonces, ¿qué claves candidatas tiene R? Seguro que estas dos son claves de R. Pero además hay que ver los atributos equivalentes. Recuerden, E determina D y D determina E. Si alguna de las claves que yo encontré tenía una D, tengo que armar otra clave igual, pero que en vez de la D tenga la E. En este caso, las dos claves candidatas tienen el elemento D, con lo cual voy a armar otras dos claves candidatas más. Vamos a reemplazar esta idea por una coma. Pero lo único que hago es cambio la D por una E. Este es BEG y este es CEFG. Y estas son las 4 claves candidatas del conjunto original. Bien. ¿Es un algoritmo complejo? Sí. Más complejo es si lo trataban de hacer sobre este R original. Iban a tener que estar ciclando bastante porque E y D les iban a dar que estaba tanto del lado izquierdo como del lado derecho, con lo cual no iban a saber fácilmente que D tenía que estar en las claves candidatas, porque de hecho, fíjense que hay claves candidatas ahora en R que no está D, porque está E. Este atajo sirve un poquito más, pero no me atrevería a decir que es un algoritmo tan sencillo como el del FMIN. El FMIN me parece que es un algoritmo bastante sencillo. Esto de vuelta es más una heurística, es complicado, hay que practicarlo, hay que tenerle paciencia, pero termina saliendo, créanme que termina saliendo. Y es básicamente seguir las reglas que le dije antes e ir probando, agregando atributos de a poquito. Así sobre la mecánica, ¿se entiende más o menos la idea? ¿Quedó más o menos claro? ¿Lo reforzamos con la práctica que está o hay alguna otra pregunta para ello? Bien. El ejemplo, si no me equivoco, era este que estaba acá. No, el ejemplo este no lo hice. Lo pueden hacer. Ah, no, sí, este es el primero de todos. Que lo resolví, que B era clave candidata. Y acá tenemos el otro ejemplo. Pingui, pingui, fíjense que es larguísimo, pero llegamos a las mismas. EBG, SFG, DBG, DCFG, que están en otro orden, pero son las mismas. ¿Sí? Este es EBG, este es CFG, etcétera, etcétera. Son las mismas. Acá lo tienen las fílminas también hecho paso a paso. Yo en vez de leerlas prefiero yo hacerlo. Ahora sí vamos a leer un poquito de qué habla el algoritmo paso a paso. Bueno, calcular el cubrimiento minimal. Esto, inicializar el conjunto de atributos. Los atributos independientes dijimos que había que hallarlos. ¿Sí? Acá es lo que yo les dije antes. En el algoritmo en particular dice de eliminarlos. A mí no me gusta eliminarlos porque después me olvido de agregarlos. ¿Sí? No ganábamos mucho si lo eliminamos y podemos perder el tema de después agregarlos. Pero si quieren seguir el algoritmo lo pueden hacer. Habría que quitar los independientes, pero después acordarse de agregarlo en todas las claves candidatas, que va a ser un paso posterior. Los equivalentes, ¿sí? Son X y tal, que X determina Y e Y determina X, y que la intersección sea vacía. Eso no lo dije antes, perdón, pero no tiene que haber una intersección entre ambos. Bueno, lo que hacemos es, dejamos solo uno, eliminamos los restantes de los atributos de los cuales voy a trabajar y proyectamos el FMIN en CAFC, que básicamente lo que significa es cambiamos todos los que eliminamos para que sea el mismo que el anterior. Ahora en un ratito vamos a ver qué es la proyección de dependencias funcionales, pero es básicamente lo mismo que acabo de decir. Una vez que aclaramos... Sí.
Sí, ¿crees que, no sé qué tan difícil sea, pero si puedes dar algún ejemplo en el que X determina Y, Y determina X, pero que la intersección no sea vacío? Qué buena pregunta. Sí, no es sencillo. Estoy pensándolo. A ver si se me ocurre alguno. Pasa que si ya trabajás, partís de un efemin, no deberías tener una intersección que tuviera algo que ver, porque es como que tenés una redundancia. Seguramente es un ejemplo con mucha redundancia. Como nosotros ya partimos de un efemin, nunca vas a ver que la intersección del lado izquierdo y del lado derecho sea algo que no sea el vacío, porque si no estaba con redundancia. Yo me imagino que viene por ahí esta aclaración. La verdad, sí, de la nada no se me ocurre. Pero probablemente si yo tengo algo del estilo A, B determina A o algo así, se puede llegar a ver que uno determina al otro. Pero este de la intersección está puesto para eso, para que no haya redundancia, porque no habla de un efemin inmediatamente. Pero si ya tenés un efemin, no deberías tener este par tal que la intersección sea vacío. Vale, Porque si te gracias. hubiera ido cuando sacabas el lado izquierdo o el lado derecho en alguna de las dependencias funcionales, algo te sobraba y ya lo sacabas, por eso la intersección no tiene que darte ni distinto, no tiene que darte nunca igual en el conjunto de atributos. Bueno, seguimos con el algoritmo. Paso 4, construir una clave tentativa con todos los elementos que sean solo implicantes. Solo cambié un poquito y puse acá de vuelta a los atributos independientes, pero sería básicamente lo mismo. Si ese conjunto tentativo es clave, entonces es la única. Si no resultó clave, se comienzan a agregar otros atributos que sean implicantes, pero que puedan ser implicados, es decir, que están tanto en lados izquierdo como en lados derecho. Se van agregando alternativamente de a un atributo, ¿sí? Y después se van probando, creciendo los subconjuntos, obviando aquellos que resultaron ya ser clave porque no van a ser minimales. Y por cada clave tentativa encontrado como clave deseada, se une con los atributos independientes y le agregan los atributos independientes para llegar al conjunto verdadero de atributos K, que son las claves candidatas, y se calculan las otras claves candidatas en base a los términos equivalentes. Es decir, si encontramos una clave que incluye un término equivalente, va a haber otra clave que utilice al otro término equivalente que yo había agregado. De vuelta, yo si esto lo digo, para mí queda muy poco claro, con lo cual me gusta primero hacer el enunciado y después explicarles la definición del algoritmo en base a ese enunciado. Así Sí, que bueno, queda hemos bastante llegado a poco las claro claves. así nomás. ¿Queda bastante poco claro, inclusive con mi ejemplo? No, o sea, si me Ah. hubieras leído solo eso, me hubiera quedado Imposible, mirando aparte como... es medio un trabalengua. Entonces yo prefiero dar primero el ejemplo. En las filminas no puedo dar primero el ejemplo, sino, pero prefiero que les quede así. Así que bueno, no llegamos todavía a ninguna forma normal, pero con todo lo que hemos hecho, ya tenemos la forma de enunciar los algoritmos de tercera forma normal. Y vamos a terminar la clase, obviamente no ahora, sino todo lo que queda, con este ejemplo. R, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, E, G, con este fmin asociado. Y lo que vamos a hacer es calcular las claves candidatas y luego pasar a tercera forma normal y pasar a forma normal. ¿Por qué calculamos primero las claves candidatas? Porque ambos algoritmos necesitan saber cuáles son las claves candidatas. Tanto el de tercera forma normal como el de forma normal. Entonces, antes del break, voy a rápidamente calcular el conjunto de claves candidatas que tiene este R en base a estas dependencias funcionales. Antes de eso quiero hacer una pequeña aclaración, que es que muchas veces en los finales van a ver que falta la letra F. Hasta en los ejemplos que veníamos haciendo estaba la F, pero acá en R no está la letra F. ¿Por qué muchas veces obviamos la letra F del R? Para que no se confunda con el conjunto de dependencias funcionales. Hubo casos en los que hubo gente que se confundía la F de un atributo con la F de un conjunto de dependencias funcionales, entonces dijimos, bueno, no usemos más la letra F. A veces quedó, a veces no, pero bueno, si en algún momento ven que no está la F, la razón es esa. Siempre revisen, no es que les va a desaparecer otra letra, pero la F puede ser que no esté. Entonces, bueno, vamos a agarrar este conjunto de dependencias funcionales y vamos a calcular la clave candidata. Acá hay una pequeña changuita que no es fácil de ver. Yo lo voy a hacer viéndola, pero si no lo ven de vuelta, lo hacen con esto y van a llegar. Pero acá hay atributos equivalentes. Si bien no tengo que E determina D, no tengo que D determine a E, sí tengo que D determina a G y G también determina a E. Es decir, tengo tres atributos equivalentes entre sí. D, E y G. E determina D, me dicen acá. D determina G. Esto es una G, no es una C. Y G determina a E.
con lo cual son equivalentes entre sí. También yo puedo decir que D determina E. ¿Por qué? Porque D determina G y G determina E. También que G determina D. ¿Por qué? Porque G determinaba E y E determinaba D. Y también que E determinaba G porque E determinaba D y D determinaba G. Entonces, estas tres dependencias funcionales hacen que los tres atributos sean equivalentes entre sí. Entonces, puedo hacer ese ahorro de utilizar solamente a uno de ellos. Si les parece, voy a elegir únicamente a D. Entonces, vamos a trabajar con un RAUX que no tenga a D, a E y a G, sino únicamente a D. Voy a sacar a E y a G. Sí. Felipe, sí. Sí, pero en el ejemplo ese, entonces no sería, o sea, el fmin está bien porque tipo con B, por ejemplo, con D saco G, con G saco E. Sí. Ah, pero Y con no, esa no, vale. Pero claro, si sacás alguna de ellas, no sigue Vale. pasando. Ninguna de las tres es redundante. bien, genial. Y bien. Entonces, ¿qué hago aquí? Paso mi faux, saco las tres dependencias que era el tema de equivalente, y acá sí algo que dije antes que no lo pude mostrar, como me quedé con D, acá no puedo tener C determina G, tengo que tener C determina A, D. ¿Por qué lo puedo cambiar? Porque G determinaba D y D determinaba G. Eran equivalentes y lo tengo que cambiar porque si no es una dependencia que trabaja sobre un atributo que no está. Pero es indistinto si acá yo hubiera puesto una G, una D o una E, porque ambos atributos se determinaban entre sí, con lo cual la restricción está igual si le explico con cualquiera de ellos tres de este lado derecho. Entonces, fíjese que convertí una relación de muchos atributos en una que tiene solo 4 y un conjunto de muchas dependencias funcionales en solamente 3 dependencias funcionales. Si alguna de las claves de RAUX tuviera a D, va a haber 3 claves candidatas. Esa, otra pero cambiando la D por una E y otra pero cambiando la D por una G. ¿Sí? Bueno, como es un poquito más cortito, puedo hacer mi super tabla. Insertar, tabla. Son 4 atributos. A, B, C y D. AB determina C, izquierdo, izquierdo, derecho. C determina AB, izquierdo, derecho. Y C determina D, izquierdo, derecho. Entonces, A en todas las claves candidatas, D en ninguna. ¿Sí? Como A solo está en lado izquierdo, tiene que estar en todas las claves candidatas. Como D solo está en lados derechos, tiene que estar en ninguna clave candidata. B y C, no lo sé. Vamos a poner también B y C. Pueden o no. A más, es fácil de calcular porque de A no llegó a nada, solamente a sí mismo. Entonces no es CC. Tendría que probar AB y AC. AD no lo pruebo, porque voy a llegar únicamente a AD. D no me agrega nada más seguro porque solo está en lados derechos. Pero B y C me podrían llegar a agregar alguna cosa. Entonces, AB más y AC más. Recuerden, yo ya estoy haciendo una notación bastante sencilla. Esto siempre con respecto al FAUX, ¿no? Pero no quiero estar escribiendo 2 horas. AB más arranca con AB. Por esta se agrega C y por esta se agrega D, con lo cual es clave candidata. Y AC más arranca con AC, por C determina B se agrega B, por C determina D se agrega D, también es clave candidata. Entonces, RAUX tiene 2 CCs, que son AB y AC, y el R original va a tener las mismas 2 claves candidatas, porque ninguna clave candidata tiene al elemento D, que era el que era equivalente, con lo cual no tengo que generar nuevas claves candidatas, ¿sí? Con AB y AC, en el R original se podían llegar a todo. De hecho, si quieren lo pueden hacer. Fíjense, con AB solo llegaba a C, llegaba también a G, con G iba a agregar a E, y con E iba a agregar a D, con lo cual llegaba a todo lo original. Entonces el R original tiene 2 claves candidatas, AB y AC. Entonces, cuando hagamos el algoritmo de pasaje a tercera forma normal y pasaje a forma normal de Boycott, vamos a trabajar con este R y con 2 claves candidatas, AB y AC. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a meter un break
porque ya nos queda lo más jugoso, que lo que vamos a llegar es cómo, en base a esta ensalada de dependencia funcional y atributos, puedo llegar a un esquema de relación que va a tener probablemente muchas relaciones, más de una, o que esté en forma normal voice code, perdón, este de acá, o que esté en tercera forma normal. Vamos a ver dos algoritmos que no son muy complicados, tampoco son sencillos, pero no son muy complicados, que me permiten llegar a esto. Pero eso lo vamos a hacer dentro de unos 10 minutitos. ¿Les parece? ¿Y 38 volvemos? Dale. Perfecto. Dale, Bueno, profe. nos vemos en un ratito y cerramos este tema. Hasta luego.